Recording is on. Listo, el tiempo es tuyo. ¿Te acuerdas de ir pasando las diapositivas? Muy bien. Muy bien, buenas tardes ya, mis compañeros, chicos. El día de hoy me toca hablarles un poco sobre los ingresos y los impuestos. Este es un tema bastante extenso y que circula muchísimas cosas, pero yo se los voy a hacer de una manera un poco más resumida, ¿verdad? Para que me vayan entendiendo de una mejor manera, ¿verdad? En el libro está bien todo lo que dice, pero hay cosas que ni siquiera yo pude lograr entender, ¿verdad? Que me tocó investigar, entonces se las voy a resumir para que ustedes me entiendan bien. Empezando con los ingresos. El ingreso tributario es la cantidad total de recursos monetarios que recibe el sector público a través de los tributos. Los ingresos tributarios podemos acortarlos diciendo que es la parte de ingreso público que se recauda a través de los tributos. Pues estos ingresos se dividen en dos, ¿verdad? Que es el ingreso tributario y el no tributario. Los no tributarios son los ingresos generados por la venta de bienes y servicios, por ejemplo, la construcción de canales de riesgo para el campo, por el cual la persona natural o jurídica debe pagar el impuesto. También está el cobro de tasas, como las aeroportuarias, y el uso de su infraestructura, ¿verdad? Dentro de este tipo de ingresos se encuentran los impuestos, ¿verdad? Y es cuando ya entramos a los impuestos. Voy a pasarlas a la diapositiva de impuestos. Los impuestos son tributos que pagan los contribuyentes del sistema tributario de un país. Está a cargo impositiva de parte de la obligación constitucional que todo ciudadano debe contribuir a los gastos del Estado. Los impuestos se califican de directos a indirectos. Los directos son aquellos que gravan las rentas o la propiedad del contribuyente y los indirectos son los que gravan el consumo. Esos usualmente requieren de un intermediario, ¿verdad? Además de los impuestos, las municipalidades cobran árbitros, los cuales son tasas que pagan la representación de un servicio como la limpieza u ornato público. Ya resumiéndoles lo que les acabo de decir, pues prácticamente ustedes podrían, como hijos, ¿verdad?, preguntarles a sus papás qué tipo de impuestos son los que ellos pagan, ¿verdad? En estos entran los boletos de ornato, los pagos de luz, los pagos de agua, incluso hasta para sacar su número de NIT se necesita un costo, ¿verdad?, para poderlos pagar. Y los pagos públicos que prácticamente son necesarios, que uno necesita pues prácticamente para vivir, ¿verdad? Que son pagos necesarios diarios como ciudadano, ¿verdad? Esto se paga pues cuando uno ya es mayor de edad, tal vez ahorita nosotros que vivimos con nuestros padres y ellos prácticamente son los que pagan los impuestos, ¿verdad? Pero cuando uno ya compra ya la mayoría de edad, incluso hasta para hacer el trámite para sacar el DPI se necesita pues un cobro, ¿verdad? Pues ya hablamos del RENAP y la SAT, pero de esos voy a hablar un poco de último. Todo lo que pagamos se va a la SAT, la cual pues está conectada con el gobierno. Muchos de esos impuestos e ingresos se pagan por ahí. Aquí es cuando ya entramos a un tema de prácticamente el robo y la corrupción, ¿verdad? Muchísimas veces pues el gobierno tiene la tarea de poder agarrar ese tipo de impuestos y los ingresos que ellos tienen y con eso se hacen pues obras, ¿verdad? Pues el arreglo de las calles, las escuelas públicas, la limpieza, ¿verdad? Y todo eso de las calles, pues se supone que es con ese mismo dinero, es con el que se arregla todo eso, ¿verdad? Pero muchísimas veces el gobierno no lo hace, porque si ustedes se dan cuenta, la verdad es que yo no tuve la oportunidad de poder ir a las manifestaciones que hubieron, pero mucha gente lo que le molesta y lo que pelean son eso, ¿verdad? Que pues prácticamente se escucha esa típica palabra, esa típica frase donde dice la gente es que el gobierno come de mis impuestos y esa es la verdad. A veces el gobierno no hace buen uso de ese dinero y ellos se quedan con todo. Entonces, eso es un punto bien importante, ¿verdad? Que también voy a hablarles un poco más resumido de último. Voy a hablarles también un poquito de ejemplos de los impuestos. Entre los impuestos directos, está como ejemplo los vigentes que son impuestos sobre la renta, que está el ISR, los impuestos de solidaridad, que es el ISO, impuesto único sobre inmuebles, que es el IUSI, e impuestos sobre el patrimonio, ¿verdad?
Por su parte, los impuestos directos, como ejemplos, están compuestos por los impuestos de valor agregado, que es el IVA, los derechos arancelarios, los impuestos sobre distribución de bebidas, impuestos sobre trimbres fiscales y papel sellado, ¿verdad? Impuestos sobre tabaco y sus productos, impuestos sobre distribución de cemento, impuestos sobre primera matrícula, impuestos sobre circulación de vehículos, la distribución de petróleo y derivados, impuestos de transporte y comunicaciones e impuestos sobre explotaciones mineras, ¿verdad? También nos vamos aquí un poquito con todo esto de las empresas gasolineras, pero no hablamos de empresas grandes, ¿verdad? Que sean millonarias, sino pequeños negocios como restaurantes, discotecas y todo este tipo de cosas. Por eso muchísima gente a veces cierra sus negocios porque ellos viven de eso, prácticamente ellos tienen que pagar esos impuestos para poder llevar sus negocios, ¿verdad? Y muchísimas veces de tanto que llegan pagando y de tanto que llegan pagando, a veces se quedan en la quiebra y por eso es que lo cierran. Entonces también ese es un punto bien importante, que es importante que ustedes sepan porque tal vez cuando sea más adelante, si quieren tener algún negocio, tienen que saber que hay cosas que hay que pagar y saber llevarlo, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cuándo se va a acabar el dinero en todas estas cosas, ¿verdad? También un tema bien importante que habla acá es sobre la carga tributaria. Esto es bien importante, también les voy a enseñar unas imágenes al final. Asimismo, las contribuciones especiales son un tipo de tributo a cambio a la cual el contribuyente recibe beneficio directo por la realización de obras públicas o servicios estatales. Por su parte, las contribuciones por mejoras son las que se establecen para cubrir el costo de la mejora de una obra que adquiere pulsiva inmobiliaria, que pues es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Prácticamente todo ese dinero se utilizaría pues para hacer bienes para el país, ¿verdad? Para los departamentos, para la ciudad en sí, pero muchísimas veces esto no se hace, ¿verdad? No se lleva a cabo. Dice que la tasa de recaudación de Guatemala en los últimos 4 años son incluso menores que el promedio del 13% destacado del CEPAL en su informe. En el 2011, la recaudación fiscal representó el 10.9% de las ganancias de la economía nacional, o sea, es demasiado baja. Y en el 2014 se elevó al 11.6%, pero se mantiene menos que su promedio durante los 23 años anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que Guatemala es uno de los países en toda América Latina más bajo. Más bien, no es uno, sino es de los países más bajos prácticamente, ¿verdad? Esto se ha debido, pues, como les digo, por la corrupción y muchísimos robos que han ido en el país, ¿verdad? Que a veces no depende de nosotros como ciudadanos, sino bueno, en realidad sí depende muchísimo de la ciudadanía, pero se supone que todo esto está a cargo, pues, del gobierno, prácticamente, ¿verdad? Dice que la carga tributaria está formada por la suma de obligaciones de pago de tributo que tiene un ciudadano en promedio. Guatemala tiene una de esas tasas más bajas de carga tributaria. Esto se debe a la fuerte oposición del incremento de impuestos y sus tasas de imposición tiene el sector privado. El incremento de la carga tributaria ha sido una propuesta constante para reducir los problemas fiscales del país, que pues es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Les logré sacar unas imágenes para que ustedes puedan ver pues todos los países. Tenemos Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Chile, Panamá, Nicaragua, México, Ecuador, Perú, Honduras, Paraguay, El Salvador, Venezuela, República Dominicana y de último tenemos pues a Guatemala, ¿verdad? Ahí se pueden dar cuenta ustedes de 2%. Aquí no dicen exactamente los porcentajes, pero como les mencioné aquí anteriormente, estamos entre el 10.9% hasta el 11.6%, o sea, es bastante bajo, ¿verdad? No ha subido de eso en los últimos años, ¿verdad? Y hasta ahorita el 2021 seguimos igual. Aquí en el libro, en la página que a mí me tocó, también contó que la historia de la SAT ha estado acompañada de numerosos escándalos de corrupción de su creación. O sea, desde que se creó siempre se ha tachado como parte de la corrupción, ¿verdad? Tanto el RENAP como la SAT, todas ese tipo de empresas están asociadas pues, prácticamente con el gobierno, son del gobierno y pues parte de eso ha sido pues de la corrupción, ¿verdad? Por eso es de que no avanzamos, por eso es de que los ingresos y los impuestos cada vez son más y nosotros cada vez nos caemos más, ¿verdad? O sea, cada vez estamos más abajo y ellos cada vez están más arriba. ¿Con qué? Con nuestros impuestos y con nuestros ingresos. Entonces, como les digo, sería un buen tema que pudieran ustedes preguntarles a sus papás, que les pudieran decir, ¿verdad? ¿Cómo es que uno paga
todos esos impuestos para que ustedes más adelante, tal vez en 1 o 2 años, puedan empezar a ver eso, ¿verdad? Empezar a tramitar y todo para que estén bien informados y sepan de eso, porque es muy importante. Prácticamente somos el futuro del país, se podría decir, y es bueno que sepamos todo esto, ¿verdad? Como les digo, es un tema bastante extenso, o sea, es bastante extenso, la verdad, pero em, yo quise hacerlos un poquito más corto, ¿verdad? Algo sobre los ingresos también que se me fue decirles es que el Código Tributario indica que los tributos son pagos que el Estado exige a la población con el gobierno de obtener recursos para el incumplimiento de sus fines y deberes. Pues esos son pagos que obligatoriamente uno tiene que hacer como ciudadano. Pues como les digo, eso va a ser muchísimo más adelante, pero mientras tanto es bueno saberlo. Les voy a volver a pasar las diapositivas para que las puedan leer si tienen alguna duda o si quieren que les responda algo. También usted, Miss, yo creo que usted como ya adulta, ¿verdad? Pueda entender esto. Yo sé que usted tal vez es mamá o tal vez, no sé, tiene algún tipo de negocio o algo así y ha pasado por este tipo de problemas y pues sí se ha sabido que ha tenido ingresos e impuestos, ¿verdad? Entonces les voy a volver a pasar por si tienen alguna duda y los dejo por si quieren saber algo más. Gracias.